capítulo 4 del libro de Daniel, versículo 2 y 3. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Esta es la palabra de Dios. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. ¿Okay? Siéntense los que están de pie. Los sentados siguen sentados. Okay. ¿Estamos contentos? Amén. Ok, escuchemos esta palabra. Ustedes conocen la vida del rey, un rey malo, un rey que pensaba que lo que él tenía lo había tenido por sí mismo, que la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia y todo aquello que él tenía pensaba que era por sí mismo. Y el Señor pone reyes y quita reyes. Sí, este hombre era, no me voy a entrar mucho a la profecía, voy a hablar parte del testimonio de lo que Dios me ha dado. Y quiero decirles que este rey, ¿verdad?, llegó a ser rey de Babilonia, ¿sí? Y llegó a ser esa cabeza de oro, llegó a ser grande entre los grandes y a gobernar aún el mundo entero. Sin embargo, nunca le dio la gloria a Dios y un día lo tuvo que hacer como un animal, ¿sí? Lo tuvo que hacer como un animal, dice que las uñas eran como de águila, ¿sí? Y tenía que bañarse como el rocío de la mañana, como los animales se bañan. Así lo puso en 4 patas como un animal. Después de ser rey, lo tuvo que el Señor sacar de ahí del trono y lo puso junto con los animales para que en su tiempo este hombre fuese humillado y le diera la gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Así que hoy vamos a hablar que la gloria es para Dios. Amén. Y entre paréntesis el testimonio de los 3 meses. ¿Sí? La gloria es para Dios. Así se llama. La gloria es para Dios. Hoy vamos a hablar de la gloria de Dios y hay muchas glorias. Y hoy vamos a hablar de una de ellas, y que es por su misericordia. El rey Nabucodonosor era un hombre que en su tiempo, después de ser humillado, le dio la gloria a Dios, y esto es ya cuando, en verdad, después de hacerlo un animal, o ser como un animal, entonces él se humilló a Dios y reconoció que lo que él tenía, y que la sabiduría, el conocimiento y ser rey de Babilonia, pensaba él que era por su propia fuerza, porque él lo había obtenido. Como muchas veces hay gente que dice, es que yo trabajo mucho, yo ayuno mucho, yo oro mucho y por eso tengo lo que tengo. Todo, aún Dios lo permitió, pero aún termina diciendo que es por su misericordia. No se olvide que recuerda que el hombre más santo, y aún con todo eso, es por su misericordia. Amén. Ok, entonces cuando este hombre llamado el rey Nabucodonosor fue humillado y reconoció y lo volvió a sentar en el trono, Dios entonces dijo estas palabras: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Bien, este hombre era un hombre que sinceramente él era un rey de reyes, mas no señor de señores, porque el Señor de señores se llama Jesucristo. Amén. Entonces hay gente que ha sido rey de reyes, hay gente sobre el planeta Tierra que ha sido poderoso económicamente, hay gente que ha tenido a lo mejor un invento, descubrimiento y ha llegado a ser un hombre muy famoso en el mundo, y aún estando en el mundo, la gloria es para Dios. Al hombre debe de ser en Dios, debe de glorificar a Dios. Si el hombre en el mundo sabe y reconoce que aún lo tiene por la misericordia. Si nosotros que conocemos a Cristo, aún lo que tenemos es por su misericordia. ¿No tiene usted? Pues también dale gracias por la misericordia, porque Dios sabe por qué lo tienes. Amén. Con todo eso, Señor, es tu misericordia. Tú sabes por qué no tengo esto, porque a lo mejor, digo, mi padre cuando vivía dijo así: si los alacranes volaran,
Él sería. Si así son mortales, volar, entonces más peor fuese, ¿sí? Pero, o sea, me refiero, hay gente que hay gente que en verdad no tiene, y con todo eso tiene orgullo, tiene vanagloria, tiene soberbia, tiene altivez, y no tiene nada. Sin embargo, no se quiere humillar, no quiere reconocer. Imagínate teniéndolo, no quiere que sí, entonces va a ser intocable. No me toques, porque yo soy mejor que tú. Y viene la arrogancia, la soberbia, la altivez. Todo eso nació allá en el cielo, según Ezequiel 28:14. Tú, querubín, que te paseabas por las piedras de fuego, a causa de tus contradicciones profanaste mi santuario. Yo lo puso en medio del fuego, pero no es el fuego que usted y yo conocemos, sino un fuego espiritual, lleno de gloria, lleno de hermosura, lleno de virtudes, lleno de sabiduría. Ese es donde lo puso el Señor sentado como el segundo del rey, segundo más bien de Dios, perdón. Entonces, hoy en día, ¿verdad?, Dios quiere que tú y yo le demos la gloria a Dios, aún no teniendo nada, por la pura, aún no siendo salvo, por ser solamente de abrir nuestros ojos de un nuevo día. Gracias, Señor, por este día, gracias por este amanecer, gracias porque no tengo nada, pero estoy completito. Hay gente que puede estar ciega, coja, sorda, muda, y desea estar sano con nosotros, y usted bien, gracias, y no le damos la gloria a Dios, no le damos gracias porque Dios nos da un día más. Miles y millones de gente mueren diario y al amanecer. Y usted, que conoce a Dios y que conocemos a Dios, como los animales, nos levantamos sin dar gracias a Dios, comemos sin dar gracias a Dios, nos acostamos sin dar gracias a Dios. ¿Es bueno eso? Pregunta, ¿es bueno eso? No somos Dios. El único que no debe dar gracias a Dios es Dios, porque Él es el dueño de la vida, es el dueño de la salvación, es el dueño de la sanidad, de los milagros, de los dones, de los ministerios, es el dueño del trabajo, es el dueño de la economía, es el dueño de todo. Y aún con todo eso no tenemos nada. Y no me toques, soy intocable, yo sé más que tú. Cálmate, por favor. Queremos orar por los enfermos, por algo. No, por ti. No, yo no. No tiene nada. No, yo no tengo nada. Cada vez son. O sea, así es. O sea, gente que dice, no tengo nada. Bueno, si estamos aquí, a lo mejor no estás enfermo, pero estás enfermo del alma, o tienes problemas morales, económicos. Yo no tengo nada. Yo no tengo por qué oírte por mí. Imagínate nada más, con tanta soberbia y tanto orgullo. ¿Tú crees que eso es bueno? Y Dios quiere sanar el alma, y Dios quiere sanar el cuerpo, y Dios quiere liberarnos de las opresiones, de la depresión, de todo aquello. Pero el hombre, aún mejor, hay gente que tiene cáncer, tiene sida, y hemos ido a su casa a orar con ese tipo de gente y acerca de Cristo. No, es que yo soy católico, es que usted es cristiano y yo no quiero ser cambiado de religión. Donde murió mi papá, de lo que nos infundió, nosotros vamos a cambiar. Es que no tengo a cambiar, el que va a cambiar es Cristo. Amén. Hay gente que mejor muere de cáncer estando el milagro ya ahí, solamente para reconocer: sí, quiero sanar. No vas a perder nada, ¿sí? Oye, si sano, gloria a Dios. Amén. No vas a perder nada, vas a ganar si sanas. Amén. A lo que voy es que tú y yo tenemos que reconocer que no somos nada. Somos como la flor del campo, que hoy es, mañana no somos nada. Hoy somos, al rato salimos de aquí y no salimos. Y por eso es que tenemos que estar todo el tiempo en las manos de Dios. A decir: Señor, ayúdame, por tu misericordia, ayúdame. ¿Sí? Oye, pero si aquí estaba danzando, estaba aquí estaba con nosotros, ¿no? Ya lo están velando. Así es la vida del cristiano. Hoy somos y mañana no somos nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Apelar a la misericordia y agradecer a la gloria de Dios. Vamos a decir: gracias, gracias por esto, gracias por el otro, gracias porque aquí estoy en tu casa y porque mis ojos se abrieron a un nuevo día. Eso
te va a hacer más, esto te va Dios a que dures más años de vida, a que tú, ¿para qué Dios va a tener un parásito aquí en la tierra? No va a desaparecer. ¿Sí? Un padre de familia llega a tener hijos y los hijos, alguno es bueno, como el hijo pródigo, uno es bueno y el otro es malo. ¿Qué pasa? Dijo, no lo soporta el papá a veces. ¿Qué hago? Lo meto a la cárcel, lo encierro, a ver qué pasa. Cuando se trata de algo que ya no puede y que aún el mismo hijo le está golpeando al papá, a la mamá. Pero ¿por qué? A veces las cosas no son del hijo, son del papá y la mamá, porque no los enseñamos a disciplinarnos desde pequeño. Y ahora, hasta la cama está saliendo verde. Y dijo, es que mi hijo, no sé por qué salió así. No salió así. Es que tú eres el responsable del campo. Dijo, ay, quisiera que fuese como los vecinos que son profesionistas y que son educados, buenos días, buenas tardes, y tienen una educación tremenda. Pero les costó educarlos, amén. Y tú, no, pues ahí, como un arbolito torcido, y cuando ya lo querías enderezar a la edad de 15 años, entonces ahí va a estar el problema, ¿sí? Ya no lo vas a enderezar, y solamente aquí, desde arriba. ¿Qué hay que hacer? Señor, ayúdanos, porque solamente es el Señor es el que nos puede ayudar, y entender que es en Él y para Él. Todas las cosas son en Él y para Él, amén. Y recuerda que nosotros no somos propios, somos de Él, amén. Y por eso es, ayúdanos, Señor, tu misericordia. Yo siempre he dicho, la misericordia me ha salvado, me ha sanado, me ha liberado, me ha restaurado, me ha cambiado, me ha transformado en medio de pruebas, en medio de lucha, en medio de errores. Y aquí estamos por su misericordia, amén. Y esto es por su misericordia. Y voy a dar a conocer algo que puede ser una bendición de muchas cosas que me ha dado. Sí, en medio de esta me ha dado esto, y es un ayuno de 3 meses que me permitió ayunar 3 meses sobre este planeta, ¿sí? No desaparecí, aquí estoy todavía con vida. Y voy a dar a conocer, no para mí, sino para Dios. Ayuné 3 meses, independientemente del ayuno de 40 días. Y ahí va por su misericordia. ¿Y cómo fue el ayuno? Amén. Bueno, andaba yo con 3 profetas, un matrimonio, los 2 eran profetas, y yo creo que si es que caminan en Dios, todavía son profetas. Y todavía con otro profeta que era soltero y un servidor, 4. En aquel entonces yo era un evangelista, ¿sí? Y empecé yo a decir, Señor, yo quiero estar recorriendo la nación, haciendo campañas masivas. Y empezó el Señor a moverme a diferentes lugares, ¿sí? Y uno de ellos fue el sur y después el norte, ¿sí? Y en el sur ayuné 3 meses de la siguiente manera, y la gloria para Cristo. Y esto, digo, Señor, ¿qué voy a predicar el día de mañana? Porque yo siempre digo, Señor, ¿qué quieres que predique? Predicar, hay mucho. En la carne se puede predicar muchas cosas, pero en el Espíritu, cuando le dice, Señor, ¿qué quieres que predique? Salvación, milagro, liberación. A eso voy. Y el Espíritu Santo me va a decir, predica esto. Ese es el Espíritu. Y en la carne, pues, esto parece, me acomodo, parece que esto es bueno, esto va a predicar. Ese ya es la carne. Pero cuando uno le dice, Señor, yo quiero que tú hables, quiero que tú me enseñes, quiero que tú me digas qué voy a predicar, entonces ese es el Espíritu. Siempre y cuando la voz de Dios no la oye, pues vamos a tener que predicar en la carne. Yo prediqué varios años en la carne, y pues se vale, porque todo un ministerio, si dice así, porque uno no tiene los dones y faltan los dones, ¿para qué? Escuchemos la voz de Dios, amén. Y yo creo que lo voy a decir por experiencia, no lo voy a decir porque nadie nace sabiendo, nadie nace diciendo, oye, es que yo predico esto, si predicamos así, porque los dones todavía no se activan, porque todavía no vemos espiritualmente, porque todavía no oímos espiritualmente. Yo me decía yo, y el Señor me dijo que predicara esto. Y digo, pero ¿cómo le dijo? Es como lo mismo con aquel que está predicando ahorita y se inicia a predicar. ¿Cómo lo dijo? Yo quiero saber qué. ¿Cómo le dice? ¿Sí?
quiero oír la voz de Dios, pero yo quiero oír la voz de Dios. ¿Estamos aquí? Y entonces yo luchaba con eso. Yo digo, yo no oigo la voz de Dios. Y yo predico lo que siento predicar. Una cosa es sentir y otra cosa es la voz de Dios. La cosa es que yo diga siento y otra cosa es que Dios me hable. Amén. Estamos sentir el sentimiento, sentir lo que siento, parece. Y otra cosa es que Dios me dice que predique esto. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por muchos años yo prediqué en la carne, en la materia, ¿sí? Y es bueno, pero más bueno es por el Espíritu. Y yo estando anoche le dije, Señor, y aún me fui a ver a una hermana y le dije, Señor, ¿cómo me vino esto? Y dijo, ya llegué aquí, hice como a las 11 de la noche, entonces yo dije, no tengo predicación, no tengo que hablarle, decir a la gente, dime, habla del ayuno de los 3 meses. Ni por aquí, ni usted lo sabe de ese ayuno que les voy a hablar. A mí, a lo mejor saben de 40 días y una noche, pero no saben de los 3 meses. Y esto es de esta manera siguiente. Escuche bien. Estando ya haciendo campaña por Acayuca, Veracruz, por Tabasco, por todo ese rumbo, Salina Cruz, y pues me movía yo, y duraba meses para llegar aquí, hasta 3 meses duraba yo para llegar a esta casa de Dios. Y cuando llegaba, era una explosión de milagros impresionante, impresionante. Que la gente se caía toda así y se quedaba en el suelo, ¿sí? Pero los ayunos eran ayunos largos, sinceramente. Entre más ayuno, más oración, más ayuno, más comunión, más intimidad, más unción, más poder se tiene. Tú tienes nada más 5 minutos aquí de rodillas, pues apenas para el perdón de Dios. Y otros ni tan siquiera nada. Tenemos que tener comunión e intimidad con Dios. En la manera que tú y yo nos metemos con Dios, vamos a tener un potencial. Vamos a tener, en la manera que tú y yo, ya sea de intimidad, ya sea en comunión, en esto, sea un contacto con Dios y en comunión e intimidad, tú y yo, en la manera que pasemos tiempo con Dios, tú pases media hora con Dios, vas a tener un grado de santidad, vas a tener un grado de unción. En la manera que tú y yo buscamos más la presencia de Dios, 1 hora, 2 horas, 3, 5 horas más, vamos a tener un grado de santidad, un grado de unción. Amén. Más poder, más salvación, más sanidad, más milagro. Pero la manera que tú y yo lo busquemos, hermano, solamente la misericordia. Digo, oye, fíjate qué cosa. Una ocasión llegó una mujer a la radio y estaba ciega, pero la persona que estaba en los teléfonos de la radio, ¿sí? Se le impuso las manos, se le impartió la unción, y esa mujer oró por esa persona que estaba así. Estoy hablando de la radio, esa telefonista oró, y la persona que estaba así vio y dijo, yo soy bautista, yo sabes lo que es un bautista, ¿sí? Una iglesia totalmente pasiva, ¿no? Más que pasiva, no es ni pentecostés, no creen en los milagros, pero la mujer creyó y se vino al ministerio y la ungió. Y le dijo, ¿dónde quieres trabajar? En la iglesia. No, yo quiero ser telefonista ya de la radio. Y yo le impartí la unción. Y cuando ya ella oró por los enfermos, se vino por la radio, yo soy ciega. Y oró la mujer por vía telefónica y la ciega vio. Y ella misma dijo, no, esto no es mío. Estamos aquí. Cuando digo lo mío, es que digo, yo no tengo tal cosa, yo sí acabo de llegar al ministerio, pero era la unción que se le impartió. Amén. Una unción prestada. Si se le impartió, ¿para qué? Mira, y reconoció a la mujer. Digo, no, esto no es mío. Esto es porque la unción la impartió. Y por eso vio la ciega. Otra ocasión fui a hacer una campaña para entrar en este ambiente. Y usted puede abrir los ojos espirituales y usted puede decir, yo quiero eso, yo quiero levantarme, yo no quiero estar ahí amortiguando un culto más, usted se va a hacer viejo y nunca va a hacer nada. Porque la vida se va, la vida si no se aprovecha se va y toma su curso. Y usted, si no aprovecha este tiempo, el tiempo es de Dios, no del hombre. ¿Estamos aquí? Hice una campaña yo entre medio de Puebla y medio de San Martín Texmeluca, y ni me acuerdo, pero bueno, me llevaron, pues siempre me llevan, ¿sí? Y terminó la campaña en
un campo deportivo y quedaron las muletas. Para eso lloramos ante la campaña 3 días y 3 noches. Me llevé a Nacho. ¿Cuándo conocen a Nacho? Allá atrás. Ahora el pastor Nacho, ¿sí? Sí, allá en Ocalpan. Y me llevé a otros 2 guerreros. Empezamos a hacer el ayuno de 3 días, el ayuno del rey Esther. Y viene la campaña. Y la campaña empezó. Terminamos con la campaña con endemoniados, liberados y muletas aquí, bastones para que quieran, tirados de lo que Dios había hecho. Ahí le va. Y terminamos. No se levantaron paralíticos porque no había. Pero terminamos. A lo que voy es esto. Ya viene hoy. De repente, el domingo, no este domingo, sino yo terminé el domingo. Ahora sí que pasaron 8 días y el domingo llegó un predicador que era amigo del pastor. ¿Sí? Ya le dio lugar, pero ahí estaban 2 paralíticos, ¿sí? Y de repente el hombre oró por los enfermos, pero pues por los enfermos, pero no pasa nada. Y él dijo, no, esto no es mío. Se levantaron los paralíticos. Dijo, este no es mío. Y dijo el predicador al pastor, ¿y qué pasó? ¿Quién vino? ¿Qué pasó? Dijo, es que se hizo una campaña y la gloria es para Cristo. Dijo, y la unción se quedó. Porque sinceramente yo no oro, yo oro como enfermo, pero no sana. Y los paralíticos 2 se levantaron de la silla de ruedas, amén. Pero fue porque la unción se quedó en ese lugar. Otra ocasión me tocó estar por Salina Cruz, ¿sí? Y después por un lugar que se llama Mundo Nuevo, Veracruz. No se conocen por ahí, antes de llegar a Cárdenas, Tabasco. Fue tanta la gloria, estuve en una campaña masiva en unas canchas de fútbol, ¿sí? Y ahí se hizo la campaña, cayó un aguacerazo y la gente con sus parámetros se paraban bañados y decían, este hombre predicador los tiene ahí bañados y no se van a su casa. ¿Por qué no se van? Era tanta la presencia de Dios que la gente no se fue y ninguno se fue. No, ahí terminaron bañados y con unos milagros impresionantes. Terminó la campaña y me dijo el pastor de la Iglesia de Dios del Evangelio Completo, me dijo así, oye, ¿por qué no hace al último ya terminamos el domingo? Eran 5 días. Y dije, yo quisiera que el lunes viniera usted a ministrarnos a todos los servidores, a mí y a todos los servidores. Y bueno, oré a Dios y le dije, Señor, es tu voluntad que yo vaya a hacer una administración con tu siervo fulano. Y entonces sucedió que Dios dijo, sí. Digo, pero si no tuvo campaña en Tabasco. Primero Tabasco tenía, después de terminar esa campaña, tenía que seguir a Tabasco a los 3 días. Y esos 3 días eran para estar orando y ayunando y estar preparado para la campaña masiva a nivel ciudad. Y bueno, termina la cuestión que Dios me dice que sí, cuando de repente ya llega la actividad de ministrar. Prediqué, ministré, y estaba eso a reventar. ¿Quién le dijo? ¿Quién sabe? Era nada más para los servidores, estaba eso lleno. Y de repente empecé a ministrar. Prediqué primero, ministré. ¿Sabes a qué hora terminamos? Digo, ya, le ministré y le impartí la unción. Digo, le imparto la unción, le voy a dar 3 días y 3 noches, 72 horas. Y de ahí tienen que pagar el precio para que se mantenga. ¿Ya? ¿Saben a qué hora terminé, iglesia? A las 9, a las 10, a las 11, ¿a qué hora terminé? Pasaron las 1, las 2, las 3, las 4 y eran cerca de las 7 de la mañana. Los dones se manifestaron todos, mismos, adolescentes, veían el mundo espiritual, todo el mundo veía el mundo espiritual, todos tenían unción, todos tenían poder. Una gloria impresionante que no la he visto ya nunca. Impresionante. ¿Sabes qué pasó? La gente se caía solita, nada de que esto era solita, así, pum, pum. Y entonces, ¿sabes qué hacía la gente? No se recostaba a las paredes para poderse mantener si se quería levantar, y si no, se tenían que quedar en el suelo, porque volvían a levantarse, volvían a caerse de la gloria de Dios. Escuche bien, los 9 dones se manifestaron y todos, ninguno se quedó sin dones activados. Bueno, ahí le va. Ahí lo dejé, bendiciones, hermano, bendiciones. Todos querían una grabación de lo que se grabó, todo, yo quiero, no, olvídense. Eran VHS, ¿se sabe?
Me fui a Tabasco, ya no hice 3 días, 2 días, porque le había regalado un día. Entonces ya me metí 2 días a la ayuno, ya no era 3. ¿Sabes qué pasó? De regreso, ya traje las grabaciones, o sea, reproducciones más bien, y ya llegué con el pastor. El pastor me dice lo siguiente, y todo me dice lo mismo. Regresé ya para entregar las copias, y le dije, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y fue, no, bien. Todos tenemos los dones y todos oramos por enfermos y los enfermos sanan. Y vemos los ángeles, y vemos esto, y vemos todo. Vino todo. Y ya tenemos lo que usted tiene, todo lo que usted tiene, lo tenemos todo. El pastor, la pastora, todos los niños, de todo. Y demostraban de ahí con hechos. Me vinieron a demostrar. Y una gloria que cayó. Duró 3 meses el avivamiento. Después de los 3 meses, como se competían un niño con otro, decía, yo soy más que tú. Y el otro, no, yo tengo más poder. Y el otro, entre los grandes, no, yo soy más que tú. Y todos tenían la unción. Era una cosa impresionante, ¿eh? Y se caía la gente. Una cosa impresionante. ¿Sabes qué pasó? Compraron un terreno, porque todas las iglesias de ese rumbo se vaciaron y se unieron, como dice la campaña. Estaba eso a reventar todos los días. Un mover de Dios impresionante, como la iglesia primitiva. Era tanto que llevó mucho dinero, llevó mucha bendición, de todo. Compró terrenos de este lado, hicieron más grande la obra. Y todo el mundo, además el pastor de otras iglesias se quedaron vacías por el avivamiento que había caído en ese lugar. Y el pastor tenía mucho problema, porque pues no robó ovejas, sino que fue el poder de Dios, que dejó todas las cosas, ¿verdad? Todos los hombres y mujeres venían al avivamiento. Ya el pastor se quedó solo en otras congregaciones. Así fue la gloria de Dios. ¿Sabe cuánto duró? 3 meses, no, el avivamiento. ¿Sabe por qué duró 3 meses? Podía durar más. Pero cuando vino la competencia, que yo sé más, y yo esto, el otro, y que tengo más poder, y que yo usa más, y yo veo el mundo espiritual, todo el mundo veía el mundo espiritual, todo el mundo sanaba a la gente, toda la gente que era cautiva era liberada. Pero cuando hubo esto, yo soy más que tú, yo esto, el otro, se acabó. Y yo voy a hacer lo que antes era, es nada más. Estamos aquí, estoy hablando del testimonio y la vida de Cristo. Escuche bien. Ahora le cuento el ayuno de 3 meses. Quiero ser breve. Y quiero decirte que el ayuno siempre ha sido un arma de guerra para mí, no sé para usted, de una bendición impresionante. Impresionante. Amén. El que se mete a ayunar, Dios sabe pagar muy bien. Muy bien. Dime. Ahí va. Y una broma, pero así me dijo, tienes que ayudar. Y me metí a ayudar. Y llegamos a una casa en un lugar llamado Jaltipan, Veracruz, en medio de Acayucan, Veracruz, y Minatitlán. Entonces yo tenía en aquel entonces un Volkswagen. Se me desvió el Volkswagen, pero era el plan de Dios, no lo entendía, era el plan de Dios ahí. Se desvió. Entonces llegamos a esa casa de ese matrimonio. Ese matrimonio tenía una joven que iba a la secundaria. Entonces entramos ahí, le ministramos, empezó a hablar que ahí ayudáramos, y ayudamos en su recámara, y la sala comedora pues quedaron libres, con la cocina, y nos prestó, porque era Dios, y empezó Dios a hablar, y el profecía empezó a confirmar. Y entonces empezamos a hacer el ayuno. El ayuno no sabíamos cuántos días o cuántos meses, era incógnito esto. Empezamos, los 4 a meternos con Dios, empezamos. Un día, una noche, y empezamos hasta que nos establece el ayuno de 3 meses de la manera siguiente: 3 días, 10 noches en seco total, como el ayuno de la reina Esther, total. Y después, por un día de descanso. ¿Estamos aquí? El día de descanso era porque ya teníamos, como hablaron de los que son de vigilancia, uno por 48, por aquí eran 3 días y su noche, por uno de descanso, pero sin salir. Solamente el matrimonio nos hacía nuestro tecito, el caldo de verdura con su pollo, y ya estábamos en la sala y ya entrábamos a entregar el ayuno, pero ahí mismo. ¿Sí? Salíamos de la puerta ahora sí que a la sala, y ahí pase para entregar el ayuno. Entregamos el ayuno.
íbamos otra vez a la sala y convivíamos con el matrimonio. Ellos son los únicos que salían, nosotros ya no salíamos, no conocimos al sol por 3 meses. Ahí va. Así mismo ya te damos testimonio, lo que Dios nos había hablado, lo que Dios nos había revelado, y entraban al otro día al ayuno de 3 días y 3 noches, hasta llegar a ser 3 meses de ayuno de la manera siguiente, con 3 días y noches totales y 1 descanso, pero sí salíamos solamente de la puerta de la recámara a la sala, y de la sala al comedor, no sé, de ahí a la cocina. Y así terminamos el ayuno de 13 meses y su noche. Y en medio de todo eso, es mucho de contar, porque no vamos a acabar, vamos a terminar de contar esto, pero lo más esencial que el Espíritu Santo me dé, se lo voy a soltar en el opuesto. En una de esas, pues yo hablaba cada rato, Dios me dio la revelación del libro de Apocalipsis. Difícil de entenderlo, pero a través del Espíritu Santo, Dios revela, tener revela. Entonces, Dios me reveló, y empecé yo a que me revelara. Yo no era Dios, para que estudia esto, y te voy a revelar esto. Y empecé yo a que me revelara el libro de revelación, o sea, de Apocalipsis. No era yo, era Dios. Y lo tenemos ahí, yo lo tengo en un pergamino así. Pero es para gente pesada, gente que quiera crecer. Y a veces, oye, si algo le he soltado a ustedes, el 40% de lo que Dios me ha revelado, porque es para gente que en verdad que quiere crecer, que quiere agarrar un lápiz y apuntar. Para esa gente es la enseñanza, porque hay gente que no le gusta, porque es una escuela espiritual. Cuando uno quiere aprender, uno va a apuntar, ¿sí? Y si no, pues ahora tenemos un disco tan duro que lo almacenan tanto que lo sabes todo, y por eso no usa usted la pluma, el lápiz ni nada para apuntar. El hermano, en una de los días del ayuno de los 3 meses, y hablaba a mí, confirmaba una cosa y otra. Una de esas me pone el Señor una prueba y me pone como tipo hongos aquí, la viva carne, ¿sí? Y eran unos agujeros, pero en viva carne, o sea que se hacía pus, y esto subió hasta arriba en medio del ayuno. O sea, si uno hubiera sido cobarde, yo digo, no Señor, yo no ayuno, mira. Y los profetas decían, vete allá al doctor, te va a caer cáncer, de gangrena, qué sé yo. No Señor, tú me has dado fuerza, dime, ¿esto es tuyo o del diablo? No, esto es mío. Entonces, confírmalo otra vez, y lo confirmaban. Pero ellos tenían más miedo que yo. Ellos dijeron, no, este hombre le puede dar un cáncer o gangrena, qué sé yo. No, que se vaya al doctor. Y siendo profetas, escuche bien, pero Dios me dio la fortaleza de mantenerme, porque tanto decirme me podía yo haber ido a la ciencia, ¿verdad? Y sin embargo no fue así. En medio de todo eso, los 2 pies eran la viva carne, y agujerados, llenos de pus. Me bañaba diario, y me lavaba con jabón, todo eso, y quedaba la viva carne, y también por arriba. Y que veo la agenda que yo tenía una campaña en Minatitlán, Veracruz, en la colonia de Moyamal, ¿sí? Y yo con esos pies así, digo, Señor, voy a hablarle, a decirle que la campaña la cancelo, no puedo ni caminar. Aquí en ayuno pues me imagino hincado o sentado, pero no hay problema. Pero hay que caminar y hay que estar en la plataforma para celebrar la campaña de milagro y liberación. ¿Y qué voy a hacer yo? ¿Sabes lo que pasó? El Espíritu me dijo, tienes que ir. Señor, pero así no ves, y ni caminar puedo, y ni afirmar el pie, es la viva carne. Vas a ir, yo estoy contigo. ¿Ves? Yo le dije a un profeta, el Señor me dice que yo vaya. Ahí me tiene, ¿y cómo? Sí, pero ¿cómo vas a predicarle? Si la gente va a venir enfermo, pues para que sanen y tú enfermo, pues ¿cómo? Entonces el diablo peleaba, de no vas, y el Señor me dijo, sí vas. Ahí me tienes. ¿Estamos aquí, iglesia? Porque hasta la voy a soltar después rápido.
Estamos platicando con Dios. Y llegó el momento en que la campaña se acercó. Me lavé otra vez, me bañé, me lavé bien, fíjense, como siempre. Ahí me tiene, pues tenía que irme yo ni en sandalias, tenía que poner los zapatos, usted sabe, la viva cara. Y me pongo yo el primer calcetín, no hombre, sentía desmayarme. Y ahora, y después del otro, y después hago los zapatos. Oye, hermano, eso estaba tremendo. La viva carne y ponerse los calcetines y después los zapatos. Pero yo hice el intento, dije, yo voy a cumplir hasta donde pueda, Señor. Y yo voy a obedecer hasta donde pueda. Y lo voy a hacer. Y me voy a presentar. Yo no sé, tú me dices que yo voy a ir y yo voy a obedecer. Y agarré de bastón a los profetas, que eran un hermano y el otro. Y así, o sea, así iba yo. Y no había ningún auto que alguien me llevara hasta la campaña. Había que agarrar el urbano. Y como a 3 cuadras pasaba el urbano, ahí está, ya que me subo con los hermanos. Y yo quería un asiento, todo estaba lleno. Yo, Señor, ayúdame, que alguien me dé un lugar. Nadie me dio un lugar porque era parte de Dios. Pero yo quería que alguien me diera lugar porque no aguantaba el dolor. Y yo me agarré del ¿cómo se llama? Pasamano. Ahí estaba yo así. ¿Sabes qué pasó? No hubo lugar para mí, porque Dios así lo había trazado. Ahí le va. Dios quiere de fuerza de nosotros, hasta donde, o sea, Dios quiere que le demos su fuerza, la fuerza nuestra, y después donde no tengamos ya, ahí va Dios tomar tu vida. Yo hice lo que tenía que hacer, casi hasta la muerte. Cuando ya llegué yo a la colonia Guayabal, y dijo, aquí baja, aquí es. Me ayudaron a bajar los hermanos profetas que andaban conmigo. Y caminábamos todavía como unas 2 cuadras para adentro al templo, porque la campaña iba a ser en la explanada allá afuera. Ya le dije yo a los profetas, a Miguel, dile al pastor que te preste las llaves, que no me vaya a ver así, ojeando ni nada. Ya te di las llaves, y abrió la puerta y que me habla hasta los 5 minutos. Yo no sé cómo voy a predicar, y yo intenté hacerlo todo, a todo lo que daba, en medio de un dolor de muerte. Y yo brinqué, y llegó el gente. Claro, llegamos primero antes que toda la gente llegara, y estaba el genterío. Le digo a uno de los 2 se llaman Miguel, los 2 profetas, le dije a uno de ellos, dile al pastor que me mencione a los 5 minutos, ya me mencione para que yo tome el lugar. ¿Sí? Y ya, pero yo, oren por mí, y yo estaba ahí hincado, orando. Señor, dame fortaleza, que cuando sube a la plataforma, brinque como siempre, como si no tuviera nada. Imagínate, pero esa es la fe. Entonces, ahí le va. Ya mi mamá, que me menciona el predicador, usted es evangelista, a la plataforma. Y yo digo, Señor, ayúdame. Y me resistí como si no tuviera nada. Y de repente, cuando me subo, que no me vean cojear, y que me subo, y empiezo, y me levanto, me impulso, y me empiezo a hacer esto. Y no tenía nada, no me dolía nada, para nada. Porque yo hice lo que tenía que hacer. Yo puse mi parte, y yo puse la otra. A ver, estuve brincada como chapulín. ¿Después de qué? No, o sea que era con la viva carne, que Dios me dio la fortaleza. Puse lo que tenía que poner. ¿Para qué? Predicar. 5 días de campaña. Empezó la primera, sanando a la gente de pie plano, muelas rellenas de oro, de todo, solo, sanados. Señor, ayúdame para cuando me mantengas así. Y ya nos vemos mañana, gloria a Dios, sigue la campaña, mañana. Cuando ya tomé el camión otra vez el dolor de muerte. Y así fueron los 5 días. Nunca supo el pastor que yo estaba más enfermo que todos los que estaban en la campaña. Pero yo hice lo que tenía que hacer, obedecí. Y continuamos con el ayuno de los 3 meses. Ahí le va para terminar con esto. Un día antes, me dice el Señor, mañana se va a quitar todo aquello que has padecido
y que esto no es el diablo, soy yo, ¿sí? Y esto lo doy testimonio solamente a ustedes, solamente a los que me digan, ¿eh? Por eso es la gloria para Cristo. Escuche bien, esto es delante de Dios, y que Dios haga justicia de lo que estoy hablando, ¿sí? Es para que te animes, es para que te animes, que Dios quiere usarte también a ti, no tan solo a mí, ¿sí? Escuche bien, solamente tenemos que esforzarnos, dar a donde podamos. Todos somos diferentes, ¿sí? Tan diferentes somos que Dios te va a dar otra cosa diferente, nunca te va a dar lo mismo, te va a dar por la fe, te va a dar una prueba, te va a dar una lucha, te va a permitir para que tú la venzas en el nombre de Él. Amén. Y yo hice lo que hice y vencí. Yo voy a hacer lo que tú dices, a donde pueda. Y de ahí, Señor, tú sabrás que yo hice lo que te dice. Y Dios me dio la victoria. Un día antes le dije a los profetas que eran conmigo, mañana dice el Señor que yo ya no voy a tener nada. Y así fue. Y el otro día todo el mundo quería ver lo que Dios había hablado. Seco aquello. Solamente quedó cicatrices. Que un día se voy a mostrar cómo quedaron las cicatrices, ¿sí? Pero seco. Este es el ayuno de los 3 meses, con 3 días y 3 noches totales y uno de descanso sin conocer el sol. Esa casa se convirtió en una iglesia de tanto ayuno que ahora es una iglesia esa casa. Y canta tanta gloria que tus hijos todos tienen dones, todos tienen ministerio. Gracias, porque Dios tiene un plan y un propósito. Dios siempre va a ser de planes y de propósito, nunca va a ser de oquis. Siempre Dios va a traer a una familia, si alguien llega un predicador y está lleno de Dios, a esa familia va a recibir la bendición. Dios quiere que tú y yo seamos bendición, y donde quiera que vayas, aquel negocio que no vende nada de taco, se va a vender eso, y se va a vender, que hasta las canicas se van a vender. Cuando tú y yo estamos llenos de Dios, cuando tú y yo caminamos con Dios, tenemos contacto con Dios, en comunión, en intimidad, aleluya, y donde tú llegues vas a hacer una bendición, aleluya, aquello que no se vendía se va a vender, aquel negocio que estaba por quebrar se va a restaurar y vas a vender, aleluya, y va a ser aquello impresionante. La gloria y la honra y la alabanza es para el Rey y Señor, Señor, gracias al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Así que, hermano, yo no sé, hay muchos predicadores ya aquí que los tengo que meter en ayuno y oración. Ya le dije ahí, se tiene que meter conmigo, ayunar y orar 21 días. Yo necesito, Señor, gente, porque va a venir mucha gente. Hasta nos confirmó el Señor a través del profeta, a través de otro, va a venir mucha gente nueva, que de los poquitos que somos aquí, no nos vamos a distinguir de tanta gente. Amén. Y que este no es el auditorio, es otro el auditorio. Y yo me empecé a hacer limpia, no limpia de la casa de la brujería, limpia de aquellos que quieren caminar con Dios porque la disciplina no les gusta. A la gente le gusta predicar, tocar, cantar, pero no nos gusta levantarnos de madrugada, no nos gusta ser disciplinados, nos gusta así, sí, yo quiero esto, pero no queremos servir. Sí queremos servir, pero no queremos servir de la manera que es la otra, con obligaciones y que en verdad es así. Amén. ¿Saben qué? Que yo he dejado todo por estar aquí todos los días, ¿sí? Y que solamente el día, usted lo sabe, y aquí estoy aquí todos los días, amén, porque yo quiero tener unción fresca, yo no quiero una unción vieja. Hay gente que dice, oye, hace 10 años me usaba Dios como usted, y ahora ya no te usa. No, ya ahora no sé por qué, porque bajaste las pilas, porque dejaste de orar, porque dejaste de ayunar. Un hombre ahora sí que se vino a los pies míos y ya lo mataron, era un guerrero. Y se metió a las drogas y dijo, sí, yo le hablo de Cristo, pero no dejo las drogas. Digo, pues, ¿cómo le va a hablar de Cristo metido en las drogas? Dice, quiero hablar de guerra como lo que te me enseñó, pero cuando hablo de guerra me trabo. Pues si te trabas, ¿por qué no te estás metiendo de Dios? Andas mal. Dice, pero ya quiero caminar. Y en ese caminar de Dios, el hombre se había metido, pero se salió del camino, ¿sí? Y se metió en las drogas. ¿Y sabe qué pasó? Hoy está en el patio. De 20 y tantos años murió.
¿Sí? ¿Por qué? Porque el camino de Dios no es nada más un día o unos años, es hasta que Cristo venga o hasta que la muerte nos sorprenda. Entonces el camino de Dios hay de aquel que sabiendo ser bueno no lo haga. Usted y yo que conocemos de Dios no podemos retroceder hacia atrás. Hay de aquel que quiere irse algún día a probar el mundo, y el probar el mundo se puede quedar en el estribo. Ay, que quiero probar el mundo, yo soy de cuna evangélica y quiero saber qué es el mundo. Ay, Señor, cuidado que en esa probada te puedes quedar, porque aquí él anda como león y dijo, no, aquí te quedas conmigo, ¿sí? Entonces a lo que voy es que los que caminamos en Dios no podemos retroceder hacia atrás nos va a acabar aquel, así que hacia adelante. Por eso dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios mismo que sabiendo ser bueno no lo hagamos. Entonces es el tiempo de decir, Señor, quiero caminar, ayúdame, ya no tengo fuerza como antes, ayúdame. Dios te la va a dar, Dios te la va a dar. Aquí está el poder, el amigo, amén. Entonces ya no puedo, yo oro 5 minutos y me harto y no sé, ya estoy muerto espiritual. Aquí estamos para hacerte libre en el nombre de Jesús. Aquí estamos para sanarte en el nombre de Jesús. Aquí estamos para restaurarte en el nombre de Jesús. Y en estos días estamos moviéndonos en liberación. Y ayer estaba visitando los pastores que les doy cobertura, y uno de ellos, no sé, le digo, ¿ves? Porque tienes que ir. Y Dios sabe por qué fui. Pero cuando fui, había una mujer que tenía una bola, y esa bola cuando se tocaba sentía un dolor de cabeza y se movía y sentía desmayarse. Digo, no, es un demonio de hechicería. Y el pastor había luchado. Yo le bendiga al pastor, y entonces yo ya me iba cuando de repente ya llega la mujer y digo, ahora que oro el siervo, ya que oro. Digo, no, usted tiene un demonio de hechicería, pero de muerto, y va para afuera. Y órale, empezaron a llegar otras hermanas y empecé a ministrar liberación. Digo, renuncia a este espíritu de muerte por hechicería, y órale, y empezó a manifestarse y fue libre. La mujer sentía desmayarse cuando tocaba la bola y se movía, y un dolor de cabeza que explotaba. Dios la hizo libre, porque si dijo libertad, será libre. Escúcheme, pero su Señor, al ver que ella fue libre, llegaron otras hermanas porque tenían ya el servicio, y llegaron otras y otras, y pues ore por ellas, siempre ora por ellas. ¿Qué tiene? Soy estéril, tengo 10 años, otro día tengo tantos años, vamos a orar. ¿Qué quieres, niña o niña? Quiero niña. Ora, pum, sueldo. De aquí a 9 meses vas a tener. Yo creo que es así, porque lo hemos vivido y lo hemos parecido. Yo, mira, tú tienes un principio de diabetes, así es el Señor. Digo, sí, lo tengo. Y tú tienes esto, lo otro. Pum. ¿Cómo se llama ese nombre? En los servidores hablamos de una enseñanza. ¿Cómo se llama ese título de la enseñanza que dimos el día viernes a los servidores? La enseñanza que dimos a los servidores, ¿cómo se llama? Dones del Espíritu Santo para Los dones del Espíritu Santo y los ministerios. No, a ver, no es así. ¿Cómo se llama? Para hablar de los dones del Espíritu Santo y para hablar de los ministerios necesitamos discernimiento de espíritu, porque a veces somos de lengua muy ligera o suelta. Tú eres un profeta, tú eres esto y lo otro. Digo, no, cálmate. Tenemos que dar el discernimiento de espíritu para entender cómo el Señor dice, no, si es profeta o es discernimiento o es don de ciencia. Es lo que enseñamos, y con poquito enseñamos y entendimos. Amén. Y cuando tú entiendes este principio, lo que más debemos tener es el discernimiento del espíritu para decirle, tú tienes don de ciencia, tú no eres profeta, es don de ciencia. A veces hay gente que dice, profeta, no es profeta. Cuando le digo a la hermana, Miriam, ¿te llamas? Miriam tiene el corazón crecido. ¿Cómo se llama ese nombre? Y me dice, Miriam, si es cierto, tengo el corazón crecido. Lo confirma. ¿Cómo se llama ese nombre? ¿Cómo se llama ese nombre? Vamos a aprender ahorita. Se llama don de ciencia. De repente, ¿cómo te llamas tú? Reina me dice que, el Espíritu me dice acerca de Reina que tiene un tumor en los senos o un quiste, escuchen bien, o miomas.
Y dice, ella lo tiene, y ella me dice, sí, es cierto. Es un ejemplo. Cancélalo. De repente ella me dice también lo mismo. Sí, sí. ¿Cómo se llama ese don? ¿Cómo se llama ese don? Ciencia se llama. De repente le digo a Jaime, ayer se te manifestó el demonio de epilepsia. ¿Cómo se llama ese demonio? Discernimiento. Amén. Discernimiento del espíritu. Entonces tenemos que enseñar a la gente, porque los servidores necesitan estar preparados para que la gente, cuando yo vaya a Europa, porque mi deseo es viajar. Amén. Y todavía estoy viajando. Amén. Pues bien, usted tiene que estar preparado. Amén. ¿De dónde viene? De Cristo viene. Va a ser un orgullo, va a ser algo hermoso que diga, oye, toda esa gente de ahí está preparada, sabe qué cosa lo que dice, sabe que esto y el otro. Amén. Ahí después otro. De repente mi hermana Malvina, de repente así le dice, todos le dicen, ahí viene la profeta. Quédate nada más para aprender. Ahí viene la profeta, ¿ya? Y de repente otro le dice, ahí viene la profeta. Y de repente otro dice, ahí viene otra vez la profeta. Y usted ya entendió que si es profeta. Seguro. ¿Cómo entendemos que ella es profeta? ¿Por qué no? Por el discernimiento del espíritu. Tú tienes que decir, si dame el discernimiento del espíritu para que yo no vaya yo a decir de lengua suelta y yo nada más diga por decir a la gente, eres esto y el otro, y no es así. De repente ella dice, así dice el Espíritu Santo. Así dice el Espíritu Santo, o así dice Jehová de los ejércitos, o así dice el Señor Jesucristo. Pueblo mío, prepárate, porque el terremoto que viene del norte. Escuche bien. ¿Cómo se llama eso? Profecía. Pero vamos a entender que hay don de profecía, pero también por el don, pero también hay ministerio de profeta. Por el don se llama profecía. Don de profecía. Por la persona que tiene el don se le dice profetiza, y a los que tienen el ministerio se le llama profeta. Amén. No todo lo que brilla es oro. Amén. Por eso la gente y todos se impresiona, la gente dijo, y a veces dicen cosas que no son así. ¿Por qué? Aquí hay varias personas que tienen don de ciencia y ven los ángeles y ven los demonios, y la gente, algunos creen, y yo me dice, ¿quién no cree? Y yo, no, eso no es así. ¿Por qué? Porque no tienen discernimiento espíritu para eso. Oye, ¿es cierto que están viendo los ángeles? ¿O es del diablo lo que está viendo? ¿O es de la carne? ¿O es del espíritu? Las tres cosas pueden ser. Y puede ver un drogadicto, oye, estoy viendo esto, y lo ve por el diablo. Y hasta los ojos le brillan, ¿sí o no? Pero también al hombre de Dios le brillan los ojos, pero en santidad. Entonces todo esto tenemos que entender. Amén. Porque si no, nada más estamos aquí predicando una predicación más y usted no ha aprendido nada. ¿Qué va a pasar? De repente mi hermana habló eso, pero ahora vamos a entender si es don o es ministerio. ¿Me entiende? ¿Y cómo vamos a saber que ella es don de profecía o es ministerio de profeta? Por el discernimiento del espíritu. Yo no voy a decir que es profeta, yo voy a decirle que es profetiza. Si por el don es profetiza, si es por el ministerio es profeta. Se lo dejo de tarea y váyanse ustedes allá al libro de los Hechos, capítulo 21, versículo 8 y versículo 10. Amén. Y usted va a entender que uno era profeta, Agabo era profeta y las hijas de Felipe eran profetizas. Y se van al libro de Éxodo, allá lo puso en su casa, que María, Moisés era profeta o tenía el don. Era profeta. ¿Y María qué era? Profetiza. Vean en el libro de Éxodo que María tenía el don de profetiza. Y a los que tienen el don se le llama profetiza. Y a los que tienen el ministerio, el llamado, se llama profeta. Amén. Entonces tenemos que entender, hay gente que tiene el don de ciencia. Viene el profeta, nada más porque le dijo unas cosas, pero no es el profeta, es el don de ciencia. Lo que hablamos, tu corazón está crecido. Ese no es profeta ni don. Ni don de profecía, ni profeta, ese es don de ciencia. Amén. De repente dice, ¿saben qué? Que mañana mi hermano Alejandro
le van a dar 20,000 pesos. ¿Cómo se llama ese don? ¿Cómo se llama ese don? ¿Quién habló por ahí? Mañana a Alejandro le van a dar 10,000 pesos. ¿Cómo se llama ese don? ¿Ya vio? Y nosotros venimos nada más aquí a la iglesia, una predicación más, unos milagros más, una brincadera más, pero no tenemos preparación. No. ¿Cómo se llama ese don si así fuese de Dios? No estoy hablando si es de Dios, no, es que ya es de Dios, pero ¿cómo se llama ese don? No, ¿ya vio? Discernimiento de espíritu, porque están entendiendo cantidad. Veo este libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 3, para entender que cuando te dicen una cifra o te dicen una determinada día, ya no es don de ciencia ni profecía, se llama discernimiento de espíritu. ¿Entendió? Que tenemos que ir a la escritura. Hechos 5:3, amén. No era todo tuyo, no se te quedará. ¿Por qué llenó tu corazón de Satanás? Eso no es don de ciencia, es discernimiento de espíritu. La mujer dijo, no vendí. Hechos capítulo 5, en el versículo 10, dice así, la palabra, dijo, no vendieron entrando vendieron tu propiedad, la vendiste en tanto. No lo vendieron en tanto, dijo en tanto, ¿sí? ¿Cómo se llama eso? Discernimiento de espíritu. Entonces, ¿qué tenemos que ir? Tenemos que prepararnos. Van a decir, ¿dónde estamos? Esta gente de Cristo viene. Estamos en conocimiento, estamos en sabiduría. Esta es la gente que tiene el apóstol. No es una predicación más, no es una enseñanza más. Usted tiene que crecer. La palabra de Dios le dice a la Biblia que al pueblo le faltó conocimiento y por eso perecieron, no llegaron a tierra de Canaán. Otra parte de la Biblia dice, y el pueblo de Dios le faltó sabiduría y también por eso pereció. Amén. Entonces a nosotros nos falta conocimiento y nos falta sabiduría para crecer en gracia, porque tenemos que llegar con conocimiento, con sabiduría e inteligencia y estar preparados, porque si no estamos preparados en esta área también estamos tronando. El pueblo le faltó conocimiento, en otra área le faltó sabiduría y no llegaron a tierra de Canaán. A uno se los trajo el fuego, el infierno, ¿sí? A otros, o sea, por idólatra, y a otros mordidos de serpiente. ¿Por qué mordidos de serpiente? ¿Y por qué el otro se abrió la tierra? Tiene una causa, una razón. ¿Por qué eso? ¿Por qué se abrió la tierra para uno y para otro le mordió la serpiente? ¿Y por qué dijo, pon una serpiente de bronce? ¿Y qué es bronce? Todo tiene una causa, tiene una razón, una enseñanza. ¿Por qué bronce? ¿Qué significa el bronce? ¿Y por qué alto? Entonces, tenemos que aprender. No es una predicación, esto es que tenemos que entrar en la enseñanza y tenemos que tener hambre de la palabra, porque no tiene caso que tengas hambre de la palabra y te estés durmiendo. Al menos que sea un disco duro y que todo lo captes. No, yo creo que no somos eso. Pero tenemos que tener interés en la palabra. Amén. No es nada más venir al servicio. No es nada más decir, ahora una palabra más, ya, mucho milagro, presencia, qué bueno, es bueno eso, pero tenemos que tener también el otro lado. No es tan solo también en la danza que nosotros brincamos y danzamos y giramos y nos liberamos, es muy bueno eso. Todo tiene una parte y toda esa parte forma todo un entero para algo grande. ¿Estamos? ¿O me regreso? ¿O me corrigen? Yo me debo corregir. ¿Eh? ¿Estamos aquí? Vamos a dar un fuerte aplauso al Rey. Gracias. Alaba al Padre, alaba al Hijo y alábalo. Entonces vamos a meternos en el ayuno ya, el día lunes ya entra en ayuno un grupo de mujeres al ayuno, ¿sí? 7 días, a 3 caídas simplemente de tiempo. Y los hombres vamos a entrar en ayuno de 3 días. Ahí está Saúl ya listo, y
¿Quién más dice yo? ¿No? Porque es tiempo de tocar el corazón de Dios. ¿Cómo lo vamos a tocar? En la carne no lo vamos a tocar. En la carne somos torpes, ¿sí? Pero en el espíritu somos sensibles para ver el mundo espiritual y para oír la voz. Tu palabra dice que sin pecado tenemos, abogado tenemos a Jesucristo, el justo, que perdona todo pecado. Y en el nombre de Jesús, yo te recibo en el paso como mi Señor y Salvador de mi alma, de mi vida y de todo mi ser. Y soy una nueva criatura, nacida de Dios, con el poder de Dios. Recibe la misión. Y yo recibo la misión. 1, 2, 3, recíbela. ¡Fuego! Recibe el fuego. Yo te pido por tu hija. ¿Cómo se llama tu mamá? Lidia Castillo Franco, espíritu de hechicería. Lidia Castillo Franco. ¡Echado! ¡Fuera! ¡Suelta! ¡Salve! Nunca su dolencia de hueso deformado, se va. Suéltalo. Sal de su cuerpo. ¡Todo! Suéltalo. Recibe el dardo, libre de hechicería y brujería, sana. Todo, nombre social conmigo, renuncio, pero antes que nada, en el nombre de Jesús, una vez más, nos rociamos, nos cubrimos 7 veces con la sangre del Cordero inmolado, Jesucristo, amurallado por millones y millones y trillones y cuatrillones y 15 millones de ángeles guerreros y fuimos contra todas estas en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ahora mismo, cuando yo cuente 3, el Espíritu Santo viene sobre usted. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Espíritu Santo y fuego, ven, remítelo, recíbelo. Recíbelo, ahí va 1, 2, 3, fuego. Recibe. 1, 2, 3, película, muerte, hechicería. Fuera, suéltala, salve el cuerpo. Nombre de Jesús, restaura, llena. Nombre de Jesús, ahí está el poder. 1, 2, 3. Nombre de su fuego del santo para la gloria de la cadera, se manda ahí la raíz. Nombre de Jesús, recibe el poder salvador y sanador. Recibe. Mi hermana Celia, recibe. El Espíritu Santo está sobre ti. Recibe esa paloma, abre tu corazón. Hay muchos problemas en tu vida. Hoy te declaro libre de ese problema. Y recibe la bendición. 1, 2, 3, fuego.